Pero bueno, son situaciones que van pasando. Tranquilo, dale, respira. Sino por lo que he vivido en, como a lo largo de mi vida, ¿cierto? Tranquilo. Estar acá no ha sido el golpe más fuerte de mi vida. Fue perder a mi papá. Y al perderlo un año después de mi accidente, que ya había aceptado que ya iba y la vida me quita a mi papá. Que tengo de que crecí con él, trabajé con él desde muy pequeño, fuimos, más que una figura de padre e hijo, fuimos muy cómplices, muy amigos, ¿cierto? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Lo que vive mi Katy González, al lado de una producción increíble. Aquí se trabaja con mucho amor. Y hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que es resiliencia, es amor, es vitalidad, es ganas de vivir. Hay historias que nos cambian la vida y forman parte de eso, ¿cierto? De esa reconstrucción, porque estamos en un proceso de vivir, de aprender y de reconstruirnos. Y hoy, este es un hombre que pasó de tenerlo todo a reconstruirse desde cero. Y hoy les voy a presentar a Tomás Villa. Bienvenido a este podcast. Venga, yo quiero ¿Cómo sentirle esa estás? energía. Tomás, bienvenido a este podcast. Muchas gracias a ti, Katy, por la invitación. Gracias por venir con tu familia, con ese equipo de... ¿Con quién andas? Cuéntame. Bueno, yo siempre ando con mi madre. Mi madre es la Sí. que me acompaña a todo lado. Hoy estoy con mi tía Nerida que me acompaña y con mi primo Esteban, que es el que me ayuda con el tema de la movilidad. Estamos para un lado y para el otro, digamos, en una rutina, Sí. por ejemplo, en la ciudad de Medellín, porque propiamente soy del municipio de Guarne. Ajá. Que hablemos un poquito de Tomás, pero de esa infancia en familia, ¿cómo viene constituida tu familia? ¿Cómo se complementan? Bueno, es una pregunta muy bonita porque nací en una familia muy unida, un crecimiento familiar muy bonito, unas bases sólidas, ejemplos, donde una infancia común y corriente, ¿cierto? Enviar, pues obviamente que uno quiere conocer un poco de la historia de Tomás de por qué está acá, pero el tema de la infancia fue muy bonita porque yo desde muy pequeño andé mucho con mi papá. Papá toda la vida fue oficial de construcción y con él obviamente pude desde muy pequeño conocer de la calle sin andar en la calle, ¿sí me hago Mm. entender? Acompañándolo a él a sus trabajos, obviamente todo el tiempo estudiando, nunca el estudio, pero en ese tiempo siempre fui muy activo y andaba con mi papá para todos lados, para Sí. sus trabajos, obviamente con mis hermanos, soy el menor de 3 hermanos, Ok. está mi hermano Simón, el mayor, mi hermana María Antonia, que es la del medio, y yo soy el menor de la familia. Entonces, siempre fue ese acompañamiento familiar. Como yo era obviamente el menor de la casa, es una El niño. realidad, el niño de la casa y todo. Entonces, obviamente, con lo que ya habían vivido mis hermanos, los amigos de mi hermano, los amigos de mi hermana, más los que uno forma, entonces uno ya crece en un círculo social muy Grande. grande, donde ya el barrio donde hemos vivido toda la vida es una familia también. Tengo una Entonces, pregunta, ¿ustedes son de Guarne todos? sí, nativos de Todos. Guarne, Ok, correcto. ok. De familias uno va y pasea, disfruta en Ujú, familia, eso es lo normal, ¿cierto? así Lo que hace es. una familia unida, Ujú, ¿sí? Pero vamos a llegar a ese punto donde haces un paseo familiar con tu familia en ujú. Sopetrán. Así es. Ese fue el paseo que me ha cambiado mi vida, ¿cierto? No, uno no puede ser tampoco como una víctima de quejarse de todo. Uno no Sí, puede decir que me cambió a mal, ¿cierto? Solo fue una modificación en mi diario vivir, ya a mis 18 años que me accidenté, donde me ha tenido la responsabilidad y la obligación de reconstruirme, ¿cierto? De sí, reinventarme, porque en esto no le enseño a uno nada, nada. O sea, la vida lo te pone, zarandea. exactamente, como cuando uno le toca hacer algo que no tiene ni idea, pero ¿qué otra salida hay? No hay ninguna otra salida. O es la cama, la depresión, que mucha gente no ha logrado salir, o ponerse la 10 que fue mi decisión desde el momento que me dan el diagnóstico, y a hoy lo hemos mantenido ya 8 años en el proceso, y ahí vamos. Maravilloso. Entonces esto fue, bueno, tú me contabas de lo de Sopetrán, fue un Sí, accidente en una piscina. Yo me tiro un ok. clavado, choco con el fondo de la piscina,
mi cabeza se golpea y me desnuco, me quiebro la quinta y sexta vértebra cervical, donde quedé cuadrapléjico totalmente, quedé totalmente paralizado y me estaba ahogando porque al chocar con el fondo no pude salir a flotar, a nadar, entonces me estaba ahogando y fue donde afortunadamente mi familia me ¿Quién pudo. te sacó de la piscina? Eso fue una, yo la verdad no me acuerdo, ¿cierto? Yo perdí conocimiento porque cuando quedé en el fondo de la piscina quedé consciente, pero del golpe me sacó el aire y quedé paralizado. Entonces yo sabía que yo me había tirado el clavado y no entendía por qué no me podía mover. Yo no sentí dolor, yo no sentí nada, yo solo me tiré y no podía moverme. Y había mucha gente en la piscina, mucha familia, entonces yo, y como había turbulencia del agua y todo, yo trataba como de llegar a alguien, pero yo hacía mi mayor esfuerzo. No sé de qué manera, con el poquito de aire que tuve, logré salir de flote, pero boca abajo, o sea que saqué la espalda. Y siempre he sido de molestar, de recochar mucho y jugar con ese No te tipo de cosas, no creyeron. me creyeron. ¡Ah! Pero no fue pues cosas así, fue como inmediatamente no fue pues la reacción, pero afortunadamente percataron, en ese momento yo había estado con mi abuela en ese momento, luego una tía y la pareja que yo tenía en ese momento se percataron y entre ellas fue que me sacaron y se dieron cuenta que yo estaba ya totalmente inconsciente. Tengo una pregunta, te llevan de inmediato al hospital, De ¿cierto? sopetran, sí. Sí, y bueno, me imagino que de ahí te remiten, Ujú. llegas aquí a Medellín, Al ¿sí? hospital a María en Castilla. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Inicialmente un mes, Okey, luego me tocó volver por otros procedimientos médicos, una infección en la cirugía. Y bueno, y es el proceso como cuando uno está en esta situación, el hospital se vuelve la segunda o la tercera casa, donde me tocó pasarme a vivir acá a Medellín, a la casa de mi tía Lina, donde Esteban, el que nos está acompañando sí. hoy, por la facilidad del transporte y que tenía que estar yendo a citas, me tenían que ir a poner medicamentos a la casa, porque claro, en el hospital uno llega a un punto donde es una realidad y los médicos que de pronto saben y les toca tomar esa decisión, uno ya le estorba porque ya es una persona que tiene que ir a recuperarse en casa. Entonces, Okey. a uno lo sacan del hospital con un discurso que hoy todavía es el mismo, que hay que sacarlo antes de que coja una bacteria en el hospital, ¿cierto? Que es muy común, es una historia muy común. Entonces, a uno lo mandan para la casa sin enseñarle, sin la cama, sin la silla, sin los cuidados. Entonces, uno le toca irse a enfrentar a esas situaciones y además con una dificultad muy grande que es que yo salí del hospital con una escara. Okey, vamos a parar ahí, tengo varias preguntas Sí, sobre ese proceso. Primero, ¿cómo fue la reacción tuya y la de tu familia cuando te dan el diagnóstico de que quedaste cuadrapléjico? eso fue difícil, muy difícil porque, a ver, yo de joven, yo fui muy osado, soy muy osado, aún así en mi situación. Me gusta mucho la adrenalina, me gusta mucho el deporte, las cosas extremas con responsabilidad, ¿cierto? Porque soy partidario de que hay que sentir esas cosas que lo hagan sentir a uno Vivir. vivo, vivir, sí, realmente vivir. Hay riesgos que uno debe tomar en la vida con responsabilidad. Entonces yo fui muy loco en bicicleta, tuve muchos accidentes en bicicleta, tuve uno que me dejó inconsciente, me caí en moto varias veces, o sea, he Dios. tenido mis accidentes, trabajando una vez me cayé, me caí de un techo, ¿De qué piso? era un segundo piso muy alto, que era un tercer piso, por decir Ay, algo. Tenía Dios. un cielo raso, donde al otro día uno estaba mallagado, pues no pasa nada. O sea, situaciones en las que uno se cree inmortal, ¿cierto? Y además, cuando un accidente tenía 18 años, esa etapa en la que uno está, pues, estamos para vivir el resto de Sí, la vida, sí. ¿no? ¿Cierto? Y la vida me mostró que un simple clavado le cambia a uno de un segundo a otro, donde había tenido miles de accidentes y nada. Entonces, vuelvo al tema de lo del diagnóstico médico, fue muy complejo porque también me fracturé varias veces. La última fractura que tuve fue el tobillo izquierdo. Yo estaba saliendo de esa fractura y el médico me diagnosticó bradicardia, Ay, Dios. porque se determinó que era una bradicardia porque desde muy pequeño practico deporte y trabajaba, entonces el ritmo de mi corazón se aceleraba varias veces al día, entonces se declaró una bradicardia de deportistas. Sí, Los deportistas de alto rendimiento tienen bradicardias, okey. pero hay personas que tienen bradicardias por enfermedades eh, ¿Qué, generacionales. hereditarias o Exacto. qué? Mi Okey. papá toda la vida sufrió el corazón. Ajá. Mi papá, más adelante hablamos de mi padre, Sí, sí. fue por temas de corazón y su eficiencia cada vez fue por el corazón. Entonces, claro, al tener antecedentes, me hicieron todos los estudios, pero mi bradicardia nunca era nada peligroso. Ya no, tampoco es mal imitar, sigamos, Y vea, así, sigamos la yo creo vida que como esa si nada. mamá tuvo que haberse asustado muchas veces por este hijo tan inquieto. Loco, Entonces, llega el diagnóstico del médico sí, muy y frío.
Fue muy frío, Sí, el fue, sopetón te lo sí. soltó. No voy a decir obviamente qué médicos fueron, porque es cierto, es algo que uno no puede entrar a señalar, pero yo sí creo que en Colombia, no sé a nivel del mundo, en Colombia tenemos una deficiencia muy grande con el dictamen médico, el diagnóstico a la hora de darle lo que es una realidad a la persona. Es esa pasión con la que se debe decir las cosas, por más malas que sean, la mesura, el tacto. La palabra realmente es el tacto con lo que se deben decir, porque uno no espera nada. Yo me accidenté, no me fracturé el tobillo y uno sabe que está cojo, convaleciente un tiempo, pero uno a los meses está como si nada. Yo Otra vez creía lo bien. mismo, ay, yo me accidenté, no me puedo mover, me operan, tenemos que hacer una cirugía de mucho riesgo, me operan y yo vuelvo otra O sea, vez a dentro de mi ti vida. pensabas que Sí, ibas a claro, volver sí, otra vez a sí, caminar claro. normal. Yo no entendía ni por qué, cierto, no. Yo no tenía ni idea que algo así podía cambiar la vida de esta manera, no tenía ni idea. ¿Cómo me tocó aprenderlo? Que pasaron los tiempos y yo de qué pasa con mi cuerpo. Médicamente ese día me dijeron, es una historia demasiado larga, pero hubo una confrontación entre los médicos y mis padres si me operaban o no, porque yo ya estaba desahuciado. Entonces yo No. entraba a una cirugía que era un 95% contra un 5% de vida inicialmente. Entonces ahí era operarlo como para ver qué pasa, pero que él no iba a volver a caminar en su vida. Entonces era una cirugía como para mantenerlo ahí, pues porque yo todo el tiempo quedé consciente, pero yo no podía hablar. O sea, literal eras como un vegetal. Literal era un vegetal que pensaba, porque yo podía pensar, pero no me podía expresar, porque inmediatamente quedé sin aire y cuando llegué al hospital me entubaron. O sea que yo podía hablar por los ojos, pero ¿quién lo entiende a uno? Ese fue un mecanismo que después desarrollé con mi hermano, con él sí podía hablar por medio de los ojos. Sí, Con mi madre fue imposible porque obviamente la invadían las lágrimas, era muy claro, complejo. Pero bueno, son situaciones que van pasando. tranquila. Yo también quiero llorar. Dale, respira. Bueno, entonces, luego de tomar un poco de aire ya, ¿cierto? Es difícil uno ir al pasado, ¿cierto? Yo soy una persona que le ha dificultado mucho el tema sensible. Claro. No porque me vean llorar ni nada, no, sino por lo que he vivido en, como a lo largo de mi vida, ¿cierto? Tranquilo. Mm. Digamos, no soy partidario del papel de víctima ni de pobrecito, no me gusta ni tampoco me gusta expresar ese tipo de situaciones porque la gente trata de ayudarlo a uno en lo que uno sabe que es un sentimiento que uno tiene que vivir, ¿cierto? Y también como desde la lástima, porque muchas personas también generan, como que sienten esa lástima, ¿cierto? Así es. Pero yo Ajá. siento que ha sido demasiado valiente, Tomás. Nadie. Es muy bonito. Uno trata, pero mira que todavía hay partes que lo quebrantan a uno. Entonces, hablar de lo emocional es muy complejo porque yo siempre estoy bien, ¿cierto? Aunque no lo esté. Pero se Es vale lo que llorar. expreso. Sí, no, total, total. Total, pero es esa situación, ¿cierto? Cuando uno llora y la gente sabe que uno, con que es tan fuerte, se debilita, inmediatamente, automáticamente la gente cercana también se invade, que es lo que está pasando de pronto contigo, con las personas que están acá, tal vez los que nos vean en algún momento. Esa situación invade y baja también ese estado emocional en todos, que hay que vivir, claro. Pero en el día a día uno tiene un choque de emociones muy fuerte, ¿cierto? Entonces yo te decía, no es que uno lo aquebrante la voz o tenga un momento en el que uno no tenga que expresar un sentimiento y no lo haga, porque hay que hacerlo. Solo que, digamos, la vida me ha dado golpes muy fuertes y noticias muy buenas. Entonces, para que algo a mí ay, qué emociona, qué tristeza, qué felicidad, tiene que ser algo muy fuerte que realmente llegue a tocar esa fibra que tiene la vara muy alto, tanto en felicidad como en momentos de demasiada tristeza. Claro. Entonces hago la aclaración de que no es un sentimiento como, cierto, a veces me ha pasado mucho que, no sé, tal vez me dan un detalle y yo no reacciono de la mejor manera, ni muestro la mejor felicidad, pero es porque no es que no me dé la felicidad, sino que a veces me volví muy inexpresivo, pero es por el autocontrol emocional que ya inconscientemente mi cuerpo tiene ese mecanismo. Son 8 años de este proceso, Tomás, y sé las batallas que ha enfrentado tu familia contigo y tú. Ujú. eh, Te dan ese diagnóstico frío. Muy En ese frío. momento estaba tu familia reunida Sí, claro, y, todos. y tú en ese momento estabas sin poderte mover, solamente escuchabas y movías los ojos. Ujú.
Entonces, bueno, volviendo al tema del diagnóstico, claro, estábamos todos, fue un paso familiar donde nos remitieron de, de Sopetrán a Medellín, fue un caos, o sea, acá nos quedamos ahora hablando de cómo fue, pero afortunadamente logramos llegar a la María. Me hicieron los exámenes, tocó de manera particular donde la familia nos ayudó al 100%. El hospital nos dijo, tienen que pagar esto, si no, no hay manera de operarlo, el hospital no tiene la capacidad y cada minuto que pasa es contraproducente para Tomás, porque hay un daño que necesitamos saber cuál es para poderlo operar. Después de tener todo el diagnóstico, ¿cierto? Desahuciado totalmente era un 95 contra un 5% de vida, o sea, matemáticamente y como dicen, solo la fe, eso es imposible, solo con fe. Dios, Entonces, la confrontación que te estaba contando es que el médico le dice a mis padres que si me operan, pues claro que sí. Entonces le preguntan que qué edad tenía Tomás. Acabo de cumplir 18 años. Yo cumplo en agosto y me accidenté en noviembre del mismo año. Dios. Entonces yo ya tenía cédula. Entonces el médico, ah, no, es que aquí no hay que hablar con usted, él ya puede decidir por él mismo. Fue y me preguntó, eso fue una imagen que a mí jamás se me va a borrar. Se me paró, obviamente, donde yo lo pudiera ver porque yo no podía mover la cabeza. Se me paró allí y me dijo, Tomás, ¿sabes qué te pasó? Y yo, no, no puedo mover, pero yo, no vas a volver a caminar por el resto de tu vida. Dios. Necesitamos practicarte una cirugía donde es muy complicada, donde hay mucho riesgo, tenés un 5% de probabilidad. Si sales vivo de la cirugía, si sales vivo, me recalcaba como que entendiera muy bien, vas a quedar con un respirador de por vida que va a cumplir la función de tus pulmones porque están desconectados. En ese momento estás entubado, le explican a uno ahí, ¿quieres que te operemos? Necesito que me digas sí o no ya porque necesitamos organizar quiero cuánto. No, con un momento esa información sin uno puedes expresar. ¿Qué es esto, Dios? Yo respondí la verdad en el momento con mucha rabia y mucho dolor. Yo le dije que sí, Y te fuiste de de cirugía. cirugía. Luego lo opero porque estoy de turno. O sea, fue algo Rápido. así, no, porque en caso de él y en las personas que él tenía no había necesidad de operar. O sea, no hay nada que hacer, es perder tiempo con la cirugía de Tomás. Entonces, al mi familia decir que sí, él esperaba que yo le dijera que no, también le dije que sí, que ya tenía 18 años, ya tenía poder de decisión sobre mí. Entonces ya no podía hacer nada más, lo opero porque estoy de turno y me operaron. Ay, Dios. ¿Cuánto se demoró esa cirugía? 15 horas, Dios, qué angustia para tu 15 horas, familia. yo no sabía, ¿cierto? Yo estaba desconectado del mundo, que es algo que después de la cirugía te tengo Mm, que contar también para que me acuerdes. Cuando mi familia está en una angustia muy grande, ¿cierto? Por la incertidumbre con la que entramos a claro. quirófano. Afortunadamente, ahí sí agradezco, obviamente, la cirugía mía no fue un cirujano, no fueron dos, fueron tres neurocirujanos por la complicidad, complica, La complejidad. complejidad, perdón, sí, complejidad de la cirugía. O sea, era demasiado milimétrica porque estamos acá no por la fractura, sino porque las vértebras al fracturarse tocan la médula espinal. La médula espinal es el cordoncito que viaja del cerebro al resto del cuerpo. Para yo mover un dedo, mando la información y él llega. Afortunadamente no tuve daño cerebral, entonces yo mando la información, pero de aquí no pasa, porque Ok. ahí estuvo el daño. La cirugía era para reconstruir el cuello y poder moverme, pero no para devolverme la movilidad. Entonces el diagnóstico mío inicialmente era no poderme mover nada, nada, porque yo en ese tiempo estaba totalmente cuadraplégico. Me operaron y listo, se salvó de la cirugía, afortunadamente salió el muchacho con su respirador, Y para la casa. no, para cuidados intensivos, Ok. con el respirador. Las máquinas cuando los pulmones hacen reacción, ellas suenan. Desde que yo salí de cirugía, les tocó inducirme varias veces a, Un coma. después en la cirugía les tocó medicarme varias veces porque me pasaba muy rápido la anestesia. Es decir, que ellos me podían poner medicamento para, no sé, 6 horas y a las 3 horas yo me la estaba despertando. Ya ahí tengo una lesión que fue en cirugía, no sé, acá es una raya, porque cuando tenemos un daño medular nos operan, se dicen que colgados, pero es que el cuerpo quede un poco levantado y las vértebras no queden aprisionadas para que tengan una milimetría perfecta. Entonces la cabeza la fijan con tornillos que entran al cerebro unos milímetros para la cirugía ser perfecta. Entonces me Sí. desperté y me moví Ay, y el rayo aquí quedó del clavo, que Dios obviamente eso mío. fue un proceso que nos contaron después, o sea, Después. fue una cirugía muy complicada, tenía demasiado riesgo y pasaron más cosas de las que tenían pronosticadas y logramos salir adelante con la cirugía. ¿Qué crees tú, Tomás, que en esa cirugía pasó? O sea, normalmente médicamente está lo que dicen los médicos, Ujú. pero
Yo imagino que tú crees en Dios, ¿cierto? Así es, claro. En este momento de la cirugía, obviamente tuvo que haber intervenido esa fe divina y para de pronto nos vamos a sentir señalados por quien no cree, pero yo sí, y Dios ha hecho muchos milagros. ¿Crees que Dios hizo un milagro en ti? Sí, totalmente. Lo que yo te decía, matemáticamente es imposible. O sea, un 5% contra un 95, solo era pegarnos de la fe. Toda la vida hemos sido una familia católica. No somos los católicos domingos cada misa, el rosario, hay que ser realistas, ¿cierto? Tenemos la fe muy intacta y si quiere acompañar una misa, la acompañamos con el fervor, con todo, pero no somos la familia religiosa de todo el tiempo, ¿cierto? Respetamos obviamente eso y no tenemos esa cultura, Okey. que mi familia completa, mi abuela, si vienen con la cultura, nosotros vimos un poquitico más aparte de eso, pero siempre con la creencia, ¿cierto? Sí, Siempre sí, agradeciendo a un Dios, siempre pidiendo a un Dios, solo que no practicamos esa parte y es una realidad, ¿cierto? No puede decir que uno hace de todo porque no es así. pero sí hizo un milagro en ti. Sí, totalmente, muchos, muchos. No, ese fue uno de tanto, lo que yo te contaba desde muy pequeño he sido atravesado, loco, Ujú. ¿cierto? Y consciente en eso, entonces uno no asienta cabeza hasta que pasan muchas cosas. Y uno, ay, macho, qué milagro, porque uno como se salva uno de tantas situaciones al mismo tiempo, que claro que sí. Tomás tiene una historia de vida muy larga y que ha pasado muchas cosas. Vamos a saltarnos un poquito porque sales de cirugía, bueno, entras en este momento de Ujú. recuperación. ¿En algún momento pensaste que no ibas a poder, Tomás? ¿Que ibas a renunciar? Para mí fue ni siquiera el cambio de vida, porque uno en ese momento uno está dándola toda, ¿cierto? Uno en el momento uno no lo debe tomar, cierto, la situación nuevamente pesa y todo, pero bueno, vamos para adelante, uno no dimensiona y uno no vaya hasta que lo vive, ¿cierto? Entonces Ujú. es muy difícil uno imaginarlo, ¿cómo así que no volver a caminar? No, pues sí puedo pensar, cuando me pude esperar ya era muy diferente, cuando ya pudimos estar en la casa, las visitas, el acompañamiento es muy importante, y siempre lo he dicho en todos los lugares donde tengo algún tipo de entrevista, siempre resalto esa figura de que los amigos no existen. Para mí, sí, los amigos sí Sí. existen, porque nunca he estado solo, nunca he estado solo. Entonces, en el hospital tocaba entrar como fuera sí, o sea, la gente que quería visitarme, y eso lo fortalece a uno mucho. Entonces, Total. uno dice, ¿cómo tira uno la toalla, cierto? A diferencia, eso me ha fortalecido mucho a mí, ¿cierto? A diferencia de alguien que está muy solo, que ya no tiene proyecciones, o sea, uno no puede decir que mucha gente que se ha estancado y no ha querido seguir adelante no es porque no haya querido, sino porque a veces no está la posibilidad de salir adelante, ese acompañamiento emocional que es muy, muy fuerte. Entonces, sí, evidentemente, en algún momento fue muy difícil el tema de la situación, el de mi accidente y no volver a caminar, Ujú. pero no ha sido el golpe más fuerte en mi vida. ¿Qué fue lo más, yo digo que en este proceso de las cirugías, de salir de aquí Ujú. para tu casa, qué fue lo más duro? Lidiar con el dolor. Dolores demasiado fuertes, cambios de presión, dolores de cabeza, mareos. Entonces, claro, uno está en el papel, bueno, yo ya acepto que estoy aquí, no me puedo mover, pero ¿qué necesidad hay de estar enfermo? ¿Cierto? ¿Qué necesidad hay de vomitar y no poder vomitar? Dios. De estar cansado y que no te puedes voltear y te voltean a los 2 minutos, no aguantas y te tienen que volver a tu posición donde es la única manera que puedes estar tranquilo. Entonces, como lidiar con esos dolores, con ese desespero, los cambios de pañal, las cargadas, cada situación, o sea, lidiar con el día a día, con más dolor en más situaciones, porque uno está muy débil, uno está muy sensible. Entonces, eso va, eso es lo que hace frenar a la gente en el camino. O sea, yo entiendo mucho los que tiran la toalla porque Es duro el es duro, proceso. es duro. Tomás, enfrentaste este proceso de quedar cuadrapléjico, que la gente se preguntará cómo es posible, pero ya vamos a hablar de esto, que estés Sí. aquí hoy, que Dios haya permitido que nos conectáramos hoy con todos ustedes. Pasa un año y pasa esta situación con tu papá. Ujú. Sí, es un tema más fuerte. Dale. Voy a empezar mencionando lo que estar acá no ha sido el golpe más fuerte de mi vida. Fue perder a mi papá. Y al perderlo un año después de mi accidente, que ya había aceptado, que ya iba en lucha de resurgir, porque hay que resurgir ahí sí la historia del ave fénix. Hay que resurgir entre la llama, entre todo. Yo me había puesto toda la tarea de salir adelante y la vida me quita a mi papá. Que te conté que crecí con él, trabajé con él desde muy pequeño, fuimos más que la figura de padre e hijo, fuimos muy cómplices, muy amigos, ¿cierto?
Tuvimos una relación muy completa y muy llena donde no había necesidad de hablar, tener un entendimiento para muchas cosas. Y yo te conté que él sufría del corazón. Sí, Mi accidente es una realidad y obviamente no me puedo echar la culpa encima, pero obviamente ese cambio emocional afectó mucho la enfermedad de él, ¿cierto? Porque nos apoyamos tanto que su enfermedad ya lo limitaba a él a caminar 2, 3 cuadras, porque su corazón ya no daba. O sea, el cansancio, mi papá tenía un corazón de una persona de tal vez 90 años, cuando él tenía 49 años, pero fue en un tema obviamente que él no podía recibir malas noticias, no podía recibir emociones, o sea, el corazón de él tenía que estar tranquilo totalmente. y encima pasa esto. Pasa lo del accidente y para él como para todos, o sea, si una persona que uno no conoce, también, ay, fue madre, qué situación tan difícil ahora el papá de uno, cuando yo me había convertido en esa mano derecha de él por su tema laboral, donde como crecimos juntos, andábamos juntos, ¿cierto? Entonces él se sintió solo y con la enfermedad yo sé que eso aumentó mucho y él empezó también su trámite médico, sus procesos, y ya en la casa éramos dos hospitalizados. Llegó a ver el momento donde los dos estábamos hospitalizados y mi mamá obviamente que acá está presente, como puede ver, siempre ha sido el pilar fundamental, mis manos y mis pies para todo lado, y en ese momento los de mi papá. Y eso era una cosa de locos que uno dice, güey, madre, la vida, ¿qué nos quiere mostrar? O sea, y yo a veces jocosamente digo, cierto, molestando, y yo creo que la persona en la que yo renací, o sea, porque dice que uno viene de generación en generación y que uno nace, pero yo creo que el pasado mío, o sea, hizo y deshizo fue porque me La está estás pagando tocando pagar todas. todo y uno nunca entiende, y uno no sabe por qué le pasan las cosas, pero aprende uno a vivir con eso y a fortalecerla. Entonces, fue a un año, después de mi accidente y fue la noticia más fuerte, la que más, obviamente, no ha frenado mi proceso, pero obviamente uno en el momento, ¿cierto? O sea, como que Se se derrumba. derrumba uno en la vida, pero bueno, la Tu papá seguimos. falleció en la UCI, En cirugía. en cirugía. ¿Tú lograste despedirte? Sí, no, sí, no, porque claro, cada vez que él entraba a una cirugía, él venía de practicarle ya casi que 5 o 6 cirugías en un tiempo determinado, en 15 días. Venía de cirugía en cirugía, entonces ya hemos pasado las más complicadas de todas, ya entramos a la última cirugía que era más rutinaria, que fue en la que se quedó. Pero sin embargo, en ese momento sí, cuando logré llegar, ya se lo habían llevado y alcanzamos a cruzarnos en el ascensor. Él salía y yo ya venía en el otro ascensor cuando él iba para el quirófano y él alcanzó, ya espera que mi hijo ya viene y me va a despedir de él. Esas fue las palabras, me va a despedir de él. Literal, eso fue algo muy fuerte porque era una cirugía donde no había riesgo. Entonces nos vimos así, fue como, "Ah, que la haya bien, se vio para adelante, nunca es luchar. Ya. Y él se fue para la cirugía y hasta ahí. Pero sí no alcanzamos a ver, obviamente, y al recibir esas palabras, uno las toma normal, Claro, pero él sí de pronto ya sabía que que se iba a morir. sí, pues uno en el momento no entiende eso, pues. Pero sí fue unas palabras y obviamente el estado de ánimo que él tenía esa semana y todo, aunque era la cirugía que no tenía riesgo, resultó tener todo el riesgo que no había tenido en las otras. Y Entonces esto fue muy pasó. difícil el cambio, porque no lo espera. Un pajarito me contó que sentiste, no sé si fue como que se despidiera de ti o algo a la hora de que él murió. Eso fue algo muy complejo porque, claro, mi papá, él murió físicamente como tal en cirugía, pero a él nos lo entregaron vegetal conectado a máquinas, ¿Qué? totalmente. Entonces permanecimos, fueron 3 días donde permanecimos en el hospital todos juntos en familia, que él estaba más allá que acá, y mientras uno estaba en esa aceptación, una cosa y la otra. Creo que eso fue un día que mis hermanos madrugaron a trabajar y yo ya no aguantaba más en la silla, yo no aguantaba más. Entonces les decía que me dejaran acostado en un mueble de recepción del hospital para yo poder descansar un poquito, porque, claro, nosotros, mi mamá la que me cuida, ¿para dónde me iba a ir yo? O sea, teníamos que estar ahí y aunque tuviera quien me cuidara y todo, uno no es capaz, uno tenía que estar ahí. Entonces mis hermanos sí tenían que ir a trabajar, pasaron los días de incapacidad familiar, de todo, porque ya llevamos muchos días en el proceso médico. Cuando mi hermano me deja en el mueble, se van a trabajar, y que mientras mi mamá me estaba terminando de acomodar, llaman
que el paciente Carlos Mario Villa estaba entrando en crisis. O sea que todo ese tiempo que estábamos ahí, casi que lo estábamos era limitando a que él se pudiera ir, que es una realidad muy dolorosa, pero hay que aceptar. Casualmente, uno dice casualidades, pero tal vez era eso, le está esperando que saliera, porque aunque él no nos hablaba, no respondía, él estaba ahí con unas máquinas, cero. Cuando me estaban pasando al mueble acomodando, mi papá entra en crisis. Papá se dice que murió, ¿cierto? Las máquinas ya. Cuando yo entro a la habitación, a la UCI, claro, ya en la silla, como medio logramos entrar, la máquina volvió y prendió. Y yo alcanzo a ver, obviamente, el cuadrito, el electrograma, los latidos y todo. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y ya quedó la rayita ahí. Cuando uno escucha a los médicos, el paciente ya falleció, hora del descenso. Y uno, ¿cómo así? Es muy difícil. Claro. Uy, vamos a hablar de lo bueno, Ajá, de lo que hemos aprendido en este proceso. claro, Tú, tu familia, ¿qué es de Tomás ahora? Porque te levantaste, estás aquí, estás luchando en estos momentos, tienes un cargo importante en Guarne, estás así es. siendo orgullo para aquellas personas que también han vivido una situación de estas, ¿sí? Has demostrado a muchas personas que se puede salir adelante. Eres un ejemplo a seguir y que espero que muchas personas vean este capítulo y se sientan identificados contigo porque aquí, a pesar de las adversidades, hay que guerreársela hasta lo último. ¿Qué es Sí. de ti? ¿Qué haces? Cuéntame, ¿cómo saliste adelante en este proceso? Porque hasta caballo montaste. Así es. Yo hago de todo. Yo hago de todo en lo que me es posible. En lo que me es posible. Y quiero partir ahí, listo, vamos a cambiar un poquitico la dinámica, porque claro, es muy difícil, ¿cierto? Y hay mucho, mucho que contar, pues sabemos que el tiempo es reducido, pero bueno, yo me resurgí, renací, me reinventé. Y tal vez un resumen de qué ha hecho Tomás después del accidente. Tomás ha montado cuatrimoto, Tomás hoy maneja carro, Tomás hoy monta caballo. Eso no lo digo para, porque a veces, claro, cada uno con un papel como egocéntrico, una situación así, que no es mi rol No es tu y no, superación, es esa, tu es reconstrucción mi de vida. reconstrucción, ¿cierto? Entonces, el uno hablar así, uno se siente orgulloso y uno quiere inspirar a muchas personas. Tomás tomó un día la decisión de volar parapente, ¿cómo así? Me fui y me tiré en parapente. Tomás tomó la decisión una vez de manejar un motocarguero, vamos a manejar motocarguero. En ese momento estoy en proyecciones de manejar maquinaria pesada porque es algo que me gustó desde pequeño por el tema de la construcción. Claro. Ahí estoy en el proceso. Pero ahora a lo que me dedico es a las terapias asistidas con caballos, equinoterapia, Ajá. donde han sido una parte fundamental en mi proceso de recuperación y donde quiero ayudar a más personas con esa técnica que sé lo positiva que es. Qué bonito eso. Tengo Pero entendido que aparte, tú das las clases. sí, así es. Entonces ha sido muy bonito porque en medio de poder ayudar a muchas personas y seguir fortaleciendo la parte social, que es algo a lo que voy ya a entrar, a lo que ejerzo hoy públicamente, es que la labor social no es algo que nace del accidente de Tomás Villa, sino que a mí me ha gustado servir desde muy pequeño. Y claro, y cuando uno va a servir desde esta figura, es muy bonito. Pero ahora el rol que desempeño no va a servir a alguien y lo traducen a otros. ¿Cómo así que lo traducen a otros? A lo que me empeño hoy en día, soy concejal del municipio de Guarni, electo por voto popular, como es en todo lado, donde la gente vota por uno. Entonces, ya uno va a hacer algo que uno venía haciendo, y no, ya es porque es político, ¿cierto? Entonces, a esa es la política a la que estamos sometidos, en la que vivimos. Entonces, es muy difícil controlar el tema político en ese sentido. Pero ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Llegar al consejo ha sido un reto personal, porque no era algo lo que yo soñaba, no era algo que yo quiero algún día ser concejal, no, fue algo que la vida me fue poniendo. Entonces, lo que yo te digo, todo no puede ser tan mal. Sí. La vida me puso ahí y ahí estoy. Ya este es mi tercer año como concejal. ¿Cómo te ha Finalizo ido? bien. Bueno, digo, ha sido un reto personal muy, muy fuerte, muy bonito y muy enriquecedor porque me ha tocado aprender de cosas que no controlaba y que por responsabilidad uno asumir un cargo tiene que aprender. Entonces me ha tocado estudiar cosas que jamás pensé, aprender mucho del pueblo en el que vivimos, aprender de la función pública, lo social, de muchas cosas. Entonces,
esa es la parte, digamos, también bonita, aunque la política no es tan bonita que digamos, me ha ayudado también a poder ver el mundo de manera diferente y si no hubiera, no hablemos de la palabra, sería todo mucho más bonito, más Así fácil es, de poder ayudar sin esperar nada a cambio, sin que se traduzcan necesidades, en compromisos. Hay una palabra muy política y son los compromisos. así Los es. compromisos no deberían existir en ese rol. Pero bueno, estás en este proceso y qué valiente has sido. Voy a tocar el último tema para despedirnos y es que inclusive Tomás se hizo viral hace unos días por un tema de una cirugía que estás pendiente de que te hicieran. Así Hemos es. hecho todo, me incluyo, pero pues lamentablemente ahora es difícil el proceso. A raíz de tu situación, has tenido que vivir muchas infecciones urinarias, Ujú. ¿cierto? Así es. Y estabas esperando hablemos resumidamente de esta Sí, cirugía que hasta ahora no ha pasado nada. no ha pasado nada. Bueno, rápidamente, para no enredar, extendernos Ujú. en el tema. Cuando uno tiene este accidente, cualquier persona, la vejiga, al daño que yo tuve, la vejiga no funciona. O sea, cuando uno se aporrea el cuello, según la lesión, vas perdiendo movilidad de para abajo. Entonces, las personas que son paralíticas, que mueven las manos y no las piernas, tienen una lesión bajita. Las que perdemos movilidad, que milagrosamente, otro milagro que yo dije, me salvé de la cirugía, milagrosamente no muevo las manos, médicamente no, No era la médula posible. mía está desprendida, yo muevo las manos, aún los dedos no, pero eso, con eso me he defendido, sí. Entonces, al estar acá y perder todo el control del cuerpo, pues obviamente no podemos orinar ni hacer los reflejos fisiológicos naturalmente. Llevo 8 años en ese proceso, 8 años que no he sido capaz de orinar solo, toca por medio de sondajes que generan infección urinaria. Al tener la orina ahí genera o infección Infección. urinaria, muchas cosas que yo sé que muchas personas de pronto van entendiendo, pero la gravedad de mi asunto no es ese, sino que ya de tratarme tanto las infecciones, ya no hay antibiótico que me valga, no hay antibiótico. Entonces, no, un antibiótico y para de contar. No, Mm. ya la bacteria está tan fuerte que ya no hay manera de erradicar. Hay una esperanza que es por la que tú dices el video que fue muy viral y agradezco obviamente que lo Ujú. compartiste a todas las personas que lo han compartido y los que se han unido a ese proceso. No hemos logrado nada. A hoy no hemos logrado nada. Nada es nada. Incluso se cayó. Tengo una tutela para las personas que nos vean y 5 desacatos. A hoy con un desacato debe ser suficiente. Llevo 5 desacatos en mi proceso, donde para mí la EPS ha tenido unas maniobras dilatorias bastante grandes, donde casualmente, por casualidades de la vida que también pasan, cada que se sanciona el representante legal de la EPS, renuncia. Llega otro, renuncia. Cuando lo sancionan, llega otro, renuncia. Me ha pasado esas 3 veces. Entonces, el superior jerárquico, en este caso el juzgado de circuito de Río Negro, en el interlocutorio, el que lo quiera leer y quiera estar presente, lo hago público, es el 2025-00379. Ese es mi interlocutorio, el Drive. Todas las personas que puedan entrar a la rama judicial pueden tener acceso a él y estudiar mi caso. La última sanción la revocaron. Entonces la EPS en ese momento, hoy, desde antier, está libre. Ya no va a haber sanción de 10 días de arresto ni de salarios mínimos, porque la representante legal que llegó hoy a asumir la EPS, Sabia Salud, lleva apenas en el cargo 15 días. No, Entonces pues, no puede asumir la responsabilidad de un año que llevo esperando mi cirugía. ¿Cuál es la función única de la cirugía? Poder orinar por medio de un mecanismo, como eh, un chip. un chip. Entonces Ok. me instalan un chip. Cada vez que yo tenga la necesidad, voy al baño, un tarrito, lo que sea, hundo el botón y Y ya ahí ya. no tendría proceso infeccioso porque la vejiga se vacía totalmente y no habría la sonda todo el tiempo que genera infección. Simplemente es eso, es una cirugía muy tecnológica. Entiendo todo lo que ha venido pasando con la EPS, pero creería yo que con un poco más de tacto, los juzgados no deberían estar peleando ese tipo de situaciones entre ellos que han dejado mi salud a un lado, se han olvidado de realmente, están enfocados en el caso procesal y todo, ¿cierto? Cuando dejan realmente la salud, que es lo primordial. La Sí. salud tiene que estar siempre por encima de cualquier situación. Entonces ha sido difícil también con la EPS, o sea, la situación no ha sido solo con la salud, sino Dios ha también hecho con milagros la ley. con Tomás y sé que este va a ser Sí. otro. Tomás, este podcast se llama Lo que vive en mí y Ujú. de antemano quiero agradecerle a tu mamá que ha sido un ser muy especial en este proceso, toda tu familia, pero en especial a tu mamá que entregó su vida por Totalmente. ti Sí, y muy bonito, ¿cierto? así es. ¿Qué vive en ti hoy para despedirnos? En mí hoy
mucha esperanza, mucho positivismo. Yo molesto mucho por ahí cuando estamos así recochando. No, 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 ya eso un huequito y la tierrita y, y ya, pero es un tema más por molestar y recocha, pero obviamente yo soy muy fortalecido y hay crisis muy fuertes en las que uno va pasando, pero todavía tengo la esperanza de que esta cirugía me cambie la vida aún más, porque mis enfermedades hoy en día, como el sudor excesivo, momentos en los que mi cuerpo, irónicamente, aunque no me levanto, no me puedo levantar, o sea, no me da, o sea, el cansancio, aunque duerma, no me da el agote, las infecciones, los cambios de presión, te contaba que me desmayo, se me taquea la sonda y eso puede generar un desmayo, y la gente, ¿cómo así? Yo, "Sí, la Eso vejiga pasa. tiene que ver con la presión del cuerpo, o sea, no estamos hablando de un caso menor, ir a orinar, no, no es un caso menor. Entonces tengo mucha esperanza y nunca he perdido la fe de que yo vuelvo a caminar. Nunca la he perdido. Ahí voy, no sé cuándo, pero algo muy bonito que la gente no entiende, ni los fisiatras ni nada. Mira mis piernas. Llevo 8 años sin poder caminar y mis piernas no han perdido masa muscular. Obviamente hay mucha flacidez, pero mis piernas se han mantenido y si se han mantenido es porque van a servir en algún momento. Así es, Entonces con terapia la vamos manteniendo hasta el momento que ocurra otro milagro y así es. estemos de pie. Gracias, esto es un milagro para mí que estés aquí, gracias. A ti por la Dios te invitación. bendiga y aunque la vida muchas veces nos rompa, también nos reconstruye. Y esto es lo bonito. Gracias a ti por estar, a tu familia, a todos. Lo que vive en mí, este es un capítulo para que ustedes lo vean, lo compartan. Y espero, Tomás, espero que cuando te hagan esa cirugía vuelvas por acá a contarme cómo Claro te que fue. sí, a ¿Listo? ti, a todas las personas que nos sigan y gracias obviamente por invitarme a todo el equipo de producción y obviamente como no a las personas que nos acompañan, especialmente a mi familia y a toda la producción que está hoy muy presente de esto y obviamente cualquier duda, cualquier comentario, Katy, pues podemos hacer una cuñita o a sacar un Sí, proceso, un proyecto de video sí, nuevamente contando lo sucedido desde el día que sacamos ese video a hoy, porque mucha gente que ha estado detrás de ese proceso, tú, ajá, han querido saber qué pasa. Entonces, ok. próximamente, si me vas a dejar mis redes Sí, sí, sociales, me claro. pueden buscar como Tomás Villaflores, @Tomás Villaflores en Instagram, igual en Facebook, y próximamente montaré un video, no para juzgar, sino para que veamos la realidad en la que estamos viviendo y la que no estoy pasando. Entonces, quiero contar y seguir haciendo pública mi historia, no me Total. dificulta ni me afecta, pero sé que muchas personas pasan por lo mismo. Entonces, ahí nos esperamos para que puedan ver el video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la Chao. invitación. Gracias, Tomás, a toda Esté tu muy bien. familia. Nos vemos. Chao. Amén.